Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Adriana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar estas galletas que son ideales para actividades con niños, porque con esos pinceles ellos las podrán pintar. Mis clientas me las piden bastante para actividades en los colegios, en jardines o incluso para pasar una tarde con sus hijos. Así que si quieren ver el paso a paso, vengan conmigo. Para empezar, pondremos la base blanca a nuestras galletas. Yo utilizaré este tipo de chocolates para pegarlos. Mientras el glaseado siga fresco, pueden adherirlos muy fácilmente. Así. Pueden dejarla secar durante toda la noche o al menos 8 horas para luego poner encima con un glaseado de textura mucho más espesa el diseño que más les guste. Esta galleta la rellenaremos dejando un pequeño espacio porque ahí es donde irá el pincel. Y mientras el glaseado esté fresco, agregaremos los chocolates, que en realidad será nuestra paleta de colores. Dejaremos secar toda la noche y una vez que esté lista, podremos calcar el dibujo que más nos guste. Este modelo lo haremos de otra manera. Simplemente pondremos la base blanca y esperaremos a que seque toda la noche. Una vez que tengamos el diseño que queremos, dibujaremos sobre la galleta, preferiblemente con los tonos que sean necesarios, en este caso para la fruta que elegí. Y vamos a pegar sobre la superficie que ya esté seca, con un poco de glaseado espeso, nuestra paleta de colores, que son los chocolates. Y en este modelo haremos lo mismo. Delinearemos el contorno. Yo elijo colores similares como para que los niños puedan ubicarse dónde va cada tono una vez que las estén pintando. Y pegamos nuestra paleta de colores. Y así quedaron nuestras galletas. En las que se encuentran arriba pegamos la paleta de colores mientras el glaseado estaba fresco y en las de abajo una vez que ya estaba seco. En caso de que quieran darle más color a su paleta, ya que no todos los chocolates llegan con colorantes muy vivos, yo les pongo un poco del mismo color en colorante en gel con este pincel y así los niños tendrán un color mucho más radiante para pintar sus galletas. Y aquí están las galletas con las instrucciones y el diseño de cada una de ellas. Les voy a mostrar rápidamente cómo envuelvo estas galletas, ya que algunas llegan con el pincel para poner dentro de la galleta y las otras las vamos a hacer de otra forma. Así que esta es la manera en que yo las envuelvo. De esta manera, cada niño recibirá su galleta con sus propias instrucciones. Y este es el empaque para el segundo modelo de galleta, donde el pincel irá hacia un costado.
Ahora viene la parte más divertida, donde los niños pintan sus propias galletas. En este caso, mi hija pintará la suya y veremos cómo le va. Elegí este modelo para ella porque aún tiene 3 años, entonces los niños a esa edad necesitan diseños un poco más fáciles, así que tengan en cuenta con sus clientas o con sus hijos de no ponerles diseños muy complicados para que sea una actividad divertida y que la disfruten. Y mientras mi hija termina de pintar su galleta, yo aprovecho para agradecerles por haber estado en este tutorial. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana con más tips y tutoriales de Adri's Cookies. Muchos besos, que estén bien.